Este año, la ganadora del Premio Nobel de Economía ha sido la economista americana Claudia Goldin. Vamos a hablar con Samuel Díaz Jiménez de sus principales contribuciones. Empezamos. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, según nos esté escuchando. Hoy estamos con Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues encantado de nuevo de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar hoy de Claudia Goldin, que le han dado el Premio Nobel de Economía. Claudia Goldin es una economista norteamericana. Nació en Nueva York en 1946, es profesora de la Universidad de Harvard y ha sido la tercera mujer que ha obtenido el galardón del Premio Nobel de Economía, después de Elinor Ostrom, que lo ganó en 2009, y Esther Duflo en 2019. Es importante reseñar que las otras dos ganadoras lo habían hecho en conjunto con otros hombres. La primera mujer que gana el Premio Nobel de Economía como un premio en solitario ha sido Claudia Goldin por sus contribuciones. En este vídeo vamos a hablar un poco de estas contribuciones. En particular, hay que decir que ella destaca en dos facetas. Uno, por ser una economista que ha estudiado mucho la historia de la economía y cómo se ha especializado en, digamos, estudiar una serie de bases de datos de otras maneras que no se habían mirado antes para sacar conclusiones interesantes sobre ellas. La segunda faceta en la que destaca es, más allá de mirar datos de países digamos, del conjunto de las personas, mirar casos concretos en los que se analizan de manera diferente los datos de los hombres y los datos de las mujeres. Para acercarnos un poco a su trabajo, lo primero queremos presentar esta gráfica en forma de U que ha preparado el Comité del Nobel para explicar una de sus grandes contribuciones, de cómo las mujeres se han ido incorporando de manera diferente al trabajo según las distintas épocas, ¿no? Como antiguamente, pues en las economías agrarias las mujeres participaban mucho y a medida que la economía se va modernizando y pasan a una economía más industrial, cada vez participan menos hasta llegar a, digamos, el momento en el cual en el siglo XX se vuelven a reincorporar un poco digamos, al mercado laboral y su porcentaje en el mercado laboral va aumentando a medida que también se va pasando a una economía más de servicios, una economía más de conocimiento, en la que ellas pueden, a través de su educación y su formación, pues contribuir de una mejor manera y como veremos digamos, en ese incremento de la participación en el mercado laboral, pues es muy importante la presencia de la píldora anticonceptiva. Samuel, háblanos un poco más sobre esta trayectoria y cómo, digamos, las distintas fases de la economía facilitan o no que la mujer se incorpore al mercado laboral. A ver, al final has dicho tú en una palabra y creo que esto se puede resumir en, por lo menos, una de sus primeras aportaciones y más importante, la palabra planificación. Al final, con la introducción de la píldora anticonceptiva, lo que hace es que la mujer pueda planificar y decidir qué hacer con su vida y si invertir más, en vez de seguir invirtiendo más recursos y tiempo en familia, en su familia, dedicarlo a la educación y por ende a introducirse mejor, no más, sino mejor en el mercado laboral. Y al final, yo creo que al final las demás contribuciones van en esa línea, ¿no? En darle a la mujer más herramientas para poder planificar lo que se puede planificar pues su educación, su introducción en el mercado laboral, los sectores donde se siente más cómoda, donde tiene más vocación, sectores como, no sé, como el de la limpieza, como el sanitario, no sé, sobre todo más centrado en la ayuda humanitaria, ya sea de forma psicológica, ya sanitaria, educativa, social, en fin, al final es darle a la mujer más planificación para decidir qué hacer con su tiempo, con sus recursos y no solo dedicarlo por entero cuerpo y alma a su familia, ¿no? Es decir, que de alguna manera la mayor contribución o, digamos, la tesis fundamental de las contribuciones de Claudia Goldin van en el camino de explicar que una mayor formación de las mujeres facilita que estas mujeres tengan unas mayores expectativas laborales y en base a eso pues intentarán planificarse para acceder al mercado laboral y tener los mejores salarios posibles, ¿no? Eh, Nos hemos encontrado con que hacer un acercamiento a la figura de Claudia Goldin es un poco más difícil que acercarnos a la figura, por ejemplo, de Daron Acemoglu, de la que hablamos la semana pasada, porque en Daron Acemoglu hay como dos obras muy destacadas que resumen su pensamiento, mientras que los trabajos de Claudia Goldin
aunque ha publicado algunos libros, pero en realidad tiene una gran cantidad de artículos en los que cada uno pues, aporta una visión ligeramente diferente, ¿vale? Entonces nosotros hemos escogido 4 que nos han parecido los más relevantes y esperamos no habernos dejado nada en el tintero. Y son los que vamos a ir repasando y vamos a ir viendo los títulos, ¿no? En primer lugar, quería comentar un artículo del año 2000 de Goldin y Rose, que se llama Orchestrating Impartiality, The Impact of Blind Auditions on Female Musicians. El artículo empieza narrando que en 1970, de las 5 grandes orquestas importantes americanas, solo había un 5% de músicos que eran mujeres, mientras que en el año 2000 habían subido hasta el 25%, es decir, no llegaban a ser la mitad, pero sí llegaba a ser la cuarta parte de los músicos en estas 5 grandes orquestas eran ya mujeres. ¿La razón de que hubiese ese cambio? Pues que empezaron a hacer audiciones a ciegas, es decir, cuando va a entrar un nuevo músico a la orquesta, se le hace un proceso de selección en el cual hay unas audiciones. Y no es lo mismo que las audiciones sean sabiendo, es decir, mirándole si es un hombre o una mujer, o que la audición se realice detrás de una pantalla de tal manera que la gente que tiene que juzgar si ese músico puede entrar o no en la orquesta, pues no sepan si la persona que está tocando es un hombre y una mujer. Y lo que viene a explicar el estudio, mediante una serie de análisis, es que entre el 30 y el 55% del incremento de mujeres en las orquestas se debe a las audiciones a ciegas, ¿vale? Evidentemente hay otros factores que también pueden influir, como que cada vez haya más mujeres músicos, ¿vale? Pero que el simple hecho de hacer audiciones a ciegas pues facilita la entrada en las mujeres en las orquestas, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera nos parece un análisis interesante y unos resultados muy interesantes porque se demuestra que efectivamente cuando hay un grupo mayoritario de hombres, pues quizás tienen más tendencia a escoger a hombres para pasar a formar parte de la orquesta, ¿no? Y que si se hace, digamos, se hacen de manera ciega, pues desde luego sucede de otra manera, es que entran más mujeres, ¿no? Esto creo que tiene, digamos, implicaciones muy profundas en muchos niveles, ¿no? Como por ejemplo, no solo en lo que se refiere a mujeres, sino también en lo que se refiere a razas. Hay algunos países en los que está prohibido que el currículum vaya el nombre de la persona y vaya la foto de la persona cuando solicitas un trabajo para que no puedan discriminarte por tu raza o por tu origen, ¿no? Bueno, pues esto de luego lo que viene a decir, lo que viene a reseñar es que este tipo de sucesos se producen, ¿no? Que la gente tiene una serie de sesgos y que esos sesgos están muy presentes a la hora de tomar sus decisiones, Samuel. Pues la verdad es que sí, que es bastante importante no tener sesgo a la hora de seleccionar, yo no solo músicos, sino personal o en cualquier ámbito de la sociedad. Yo creo que es relevante, pero bueno, yo creo que también las sociedades ya avanzadas no caen en ese tipo de sesgos, sino que, y de hecho, es buena noticia que, por ejemplo, en nuestro país no se tenga que, por ejemplo, con el tema del currículum que han mencionado, no tengas que quitar la foto o cambiar el origen porque pueda caer en un sesgo perverso, ¿no? O sea que también eso habla de la sociedad avanzada en la que vivimos hoy, ¿no? El segundo artículo del que vamos a hablar es ya, digamos, forma más parte del cuerpo por el que es conocido, cuerpo de conocimiento por el que es conocido Claudia Goldin, y es un artículo de 2002 que publicó con su marido, que también es profesor de Harvard, que se llama Katz, y es The Power of the Pill, Oral Contraceptives Up to Women's Career and Marriage Decisions. ¿Vale? Es decir, el poder de la píldora anticonceptiva en la decisión de las carreras de la mujer y sus decisiones de matrimonio, ¿vale? Esto es una de las grandes contribuciones porque es la primera en la que se hace patente como cuando empieza a estar disponible la píldora anticonceptiva de manera generalizada, las mujeres pueden planificar mejor su carrera profesional, pueden decidir cuándo es el mejor momento para tener hijos, de tal manera que case con las expectativas que ellas tienen. Como ya habíamos comentado, una de las grandes, digamos, mantras o grandes tesis de Claudia Goldin es que todo es una cuestión de expectativas y que en realidad el poder planificar la familia gracias a la píldora, lo que te permite es ser capaz de invertir en unos periodos de tu vida
más en la educación para que de esa manera, cuando te vuelvas a incorporar al mercado laboral, estés en una mejor situación, Samuel. Y sobre todo eso se ha traducido en la productividad pues, que ha alcanzado toda la economía a nivel mundial gracias a la inclusión de la mujer, ¿no? Aunque haya gente que lo niegue, cuanta mayor masa productiva hay en el mercado, mayor son las cotas de productividad y como consecuencia de ello, mayores beneficios salariales, mayores beneficios económicos y obviamente también avances tecnológicos y avances en todos los sentidos. Entonces, yo creo que ha sido muy positivo para la sociedad. Ese artículo tiene una continuación, una continuación natural, en un artículo de 2006 que se llama The Quiet Revolution That Transformed Women's Employment, Education and Family, en el cual lo que se hace es estudiar los profundos cambios en los roles y en los estatus de las mujeres en la sociedad, particularmente en Estados Unidos, que es sobre lo que Claudia Goldin ha investigado primordialmente. Ella dice que las mujeres han pasado, digamos, el empleo de las mujeres ha pasado por 4 fases. Una primera fase, digamos, una fase antigua, desde el siglo XIX hasta el año 1920. Una segunda fase desde los años 30 hasta los 50. Una tercera desde los 50 hasta los 70. Y la fase cuarta, que es precisamente lo que ella llama la revolución silenciosa, Quiet Revolution, que comienza a partir de los años 70, motivada precisamente por eso que decíamos anteriormente, de la píldora anticonceptiva y la facilidad de poder hacer, digamos, más predecible la carrera de las mujeres, no solo la carrera, sino su vida personal, y de esa manera tomar mejores decisiones informadas sobre lo que quiere hacer cada una, ¿vale? En todo esto destaca el papel de la educación, y es que los logros de las mujeres, los logros educativos de las mujeres, pues les facilitan acceder a profesiones y empleos mejor remunerados, y eso de alguna manera les anima a volver al mercado laboral, ¿no? Es decir, que cuando la mujer, digamos, en las fases anteriores a esa fase 4, tenían que volver al mercado laboral después de haber tenido hijos, generalmente se encontraban con que no estaban bien preparadas para acceder a buenos trabajos y entonces se quedaban en un estrato salarial menor por no poder acceder a esos trabajos mejor remunerados. Gracias a poder planificarse con la píldora anticonceptiva y poder tener hijos en los momentos que mejor les viene, lo que les ha permitido es acumular más educación, más capital humano, que en el momento de volver al mercado laboral hacen esa revolución silenciosa que les permite entrar en niveles salariales mayores, Samuel. Pues sí, al final, como bien plasma la actual premio Nobel, vemos como en cada una de las etapas el crecimiento ha sido muy positivo y obviamente los avances siguen siendo positivos. Todo ello ha redundado en pues, mayores cotas, como tú decías, de educación de las mujeres por poder planificar esa estructura familiar. También, no hemos comentado, pero el compartir cada vez más las tareas del hogar, el cuidado de los niños, que eso obviamente actualmente con respecto a los años 70 no hay color y los más mayores no los pueden afirmar que es así. Entonces, al haber un reparto de tareas, una mayor planificación y una mayor capacidad de decisión de la mujer con respecto al mundo laboral, el mundo educativo y el mundo social, pues obviamente eso ha redundado en mayores cotas de crecimiento en su propia economía, en su propio bolsillo, ¿no? Y así lo vemos, ¿no? Vemos como hay mujeres en altas cúpulas directivas de empresas, por ejemplo, del IBEX 35, vemos como hay grandes cirujanas, vemos como hay grandes psicólogas, profesoras, en fin, eso hace décadas era impensable y hoy en día hay muchísimo avance con respecto a eso. La pregunta ya es, Gustavo, ¿deberíamos ir camino hacia una igualdad? ¿Es posible esa igualdad? Pues para ver si es posible esa igualdad es importante fijarnos siempre carreras profesionales similares, ¿no? Porque claro, muchas veces nos encontramos con que hay una tendencia muy pronunciada a que las mujeres sigan más una rama biosanitaria de los estudios universitarios, mientras que los hombres tenemos más tendencia a seguir más bien unas carreras técnicas, ¿no? Y a veces, digamos, esas elecciones luego determinan cuál es la progresión que uno puede tener profesionalmente, ¿no? Sin embargo, si uno se fija en un mismo nivel de estudios, pues se puede aclarar si de verdad las diferencias entre hombres y mujeres se deben a que son hombres y mujeres o no, ¿no? En ese sentido es interesante el último artículo que queremos hacer mención de Bertrand, Goldin y Katz, que es Dynamics of the Gender Gap
for Young Professionals in the Corporate and Financial Sectors, en el cual lo que hacen es estudiar hombres y mujeres que tenían MBAs, ¿no? Master in Business Administration, de algunas de las mejores escuelas de negocio de Estados Unidos, para ver cómo son las dinámicas profesionales una vez que se reincorporan al mercado de trabajo. Y lo que encuentran es que efectivamente cuando empiezan a trabajar tienen salarios muy parecidos, pero con el tiempo esos salarios tienden a divergir, ganando los hombres más dinero que las mujeres, ¿vale? Ahí, entonces, eso de alguna manera diría, bueno, pues entonces lo ves, ¿no? Lo ves que efectivamente las mujeres acaban ganando menos, ¿no? La cuestión es por qué acaban ganando menos, ¿no? Y eso es donde está, digamos, lo interesante de Claudia Goldin en este artículo. Una razón que dicen es que, bueno, los hombres y las mujeres tenían los mismos estudios de MBA, pero antes algunos hombres tenían mayores estudios que las mujeres al entrar al MBA, ¿no? Entonces, que de alguna manera esa acumulación de capital humano previo al MBA, pues les posibilita luego, después del MBA, ganar más dinero, ¿vale? Esa podría ser una posible explicación y ella digamos, lo defiende en el artículo, ¿vale? Pero también, y aquí es donde creo que está lo interesante, la segunda razón que ella da para explicar por qué los hombres empiezan a ganar al cabo de unos años más dinero con las mismas profesiones que las mujeres, es que cuando estas familias en las que hay uno de los miembros que ya tiene el MBA, tienen un hijo, pues la tendencia es a que, claro, como la que ha tenido el embarazo es la mujer y la que tiene una baja en la que le puede dar, digamos, la leche materna y demás es la mujer, pues la mujer tiene más tendencia a interrumpir la carrera profesional. Y que esas interrupciones de la carrera profesional lo que hacen es limitar los salarios futuros cuando esa persona vuelve al mercado laboral, lo cual, pues bueno, pues aparte de ser una cuestión que es bastante lógica, pues, pues bueno, pues lo conocemos todos los que tenemos un trabajo y lo hemos podido ver en nuestro entorno, ¿no? Y una tercera explicación que da sobre por qué los hombres acaban ganando más que las mujeres, a pesar de haber empezado con el mismo nivel, mismos estudios prácticamente similares, es que los hombres tienen tendencia a escoger trabajos en los cuales hay más demanda de horas y esos trabajos de más demanda de horas, trabajos más exigentes profesionalmente, lo que hacen es que, en última instancia, acaban siendo mejor pagados que otros trabajos en los que pues, no hay tanta demanda de dedicación en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto de alguna manera lo que vemos es que no es realmente que se pague menos a las mujeres porque el empresario es malvado y que realmente le paga menos por fastidiar y por hacerlas de menos, sino que en realidad son las propias elecciones que se hacen a nivel de familia, elecciones libres que se hacen a nivel de familia, las que acaban determinando estas medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es, digamos, nos da un poco lugar a la esperanza, ¿no? Pues siempre que se habla, digamos, con tanto énfasis en que realmente hay unas diferencias que se producen por los mercados, por los empresarios y demás, pues esto nos da un poco a entender. Y creo que es bueno que este estudio aparte lo haga, pues sobre todo una mujer, ¿no? Que nos haga entender que en realidad no es por esas razones, sino que son razones de las propias elecciones que hacen la gente de manera libre. Bueno, pues que en ese sentido no se debe regular de una manera centralizada para que eso no suceda, ¿no, Samuel? Y sobre todo también caemos en la trampa de cuando se habla de elección, parece que es una elección libre. Es una elección que tanto hombres como mujeres podrían elegirlo. Y la realidad es que eso es intentar luchar contra la propia naturaleza, porque el hombre no puede elegir tener un niño. O sea, no puede elegir decirle, no, no te preocupes, que ve tú elige esa carrera profesional que yo me encargo de los niños. O sea, es que no se puede. O sea, no estoy hablando del cuidado del hogar, que eso obviamente yo creo que los dos estamos de acuerdo y todos estaremos de acuerdo en que obviamente hay que ir a avanzar en una sociedad en la que se reparta y que tanto padre como madres tengan el mismo peso en el hogar. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de la naturaleza del propio hombre y de la propia mujer, en el cual una mujer, cuando se queda embarazada, atraviesa un proceso tan fuerte, físico y natural, que obviamente es muy difícil, que es lo que tú dices, que pueda decidir otra cosa que no interrumpir su carrera laboral. Entonces, la cuestión es, eh, ¿se puede ser igual? O sea, ¿de verdad no nos estamos cayendo en una arrogancia social de intentar igualar algo que la naturaleza ha impuesto así? No sé,
ya lanzo la pregunta a los que nos ven, a los oyentes, para que se cuestionen también eso. Estamos cayendo un poco en una arrogancia social de pensar que podemos, como seres humanos, igualar algo que la naturaleza ha hecho así. No sé. Eso es, eso es. Es decir, que de alguna manera los hombres somos personas no gestantes y no podemos llevar esa gestación, ¿no? Entonces, son las mujeres las que lo llevan y de una manera lógica y de una manera voluntaria deciden luego, pues, continuar con esas labores, interrumpiendo su carrera profesional. La pregunta es, ¿y si eso de una manera centralizada el Estado dijera que eso no puede ser, que esa decisión es errónea? Y que no se puede hacer, ¿no? Y se impusiera, ¿no? Que realmente se tengan que coger la misma baja el hombre que la mujer, como ya, digamos, un poco se está haciendo, ¿no? Y si en un momento no te dejan realmente poner las fechas para que tú te organices, ¿no? Y te cambian las expectativas. ¿Qué es lo que es más probable que pase? Pues lo que pensamos que podría pasar es que, como siempre comentamos en esta serie de vídeos que hacemos Samuel y yo, es que lo que se ve es que sí, el hombre y la mujer se cogen en la misma baja, ¿no? Lo que no se ve es las decisiones que van a tomar, ¿no? Para adaptarse a esa nueva situación y que eso va a dar lugar a situaciones el político nunca se imagina, ¿no? Porque la creatividad de la gente pues va a encontrar la salida y va a encontrar la manera de buscar y darle la vuelta, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, como parece que podemos estar seguros con el trabajo de Claudia Goldin, que estas diferencias salariales se producen por decisiones voluntarias de las personas, pues quizás no deberíamos actuar sobre ellas porque son cuestiones que las personas lo han elegido libremente, ¿no? De hecho, la propia Claudia Goldin hace mención que aquellas mujeres que están casadas con hombres que ganan más dinero, pues son más proclives a hacer interrupciones de su carrera profesional más largas, ¿no? Es decir, que de alguna manera son cosas que todo cae dentro de la lógica y dentro de las decisiones tomadas en el seno de la familia, ¿no, Samuel? Pues sí, totalmente. Suscribo tus palabras y creo que estamos de acuerdo una vez más con este informe, sobre todo con este informe de la economista americana que deja palpable y que desde aquí yo creo que tú también le damos la enhorabuena por su premio. Pues este contado no le habíamos dado la enhorabuena y justo es dárselo por una fantástica trayectoria profesional. Pues nada, Samuel, lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Un Mira, muchas gracias, Gustavo. Hasta abrazo, luego. hasta ahora.